Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchos les va a encantar y que ha estado resonando en los corazones de los fans de estas dos grandes estrellas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y vamos a explorar esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem Bürsin olvida a Hande Erçel? ¿O es que el amor perdura? Si te encantan las historias de amor, las celebridades y quieres saber qué está pasando con esta pareja que conquistó a millones, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca y sin duda, a nivel internacional. Su química en pantalla en Sen Kalkam, o Love is in the Air, como muchos la conocen, fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó las pantallas y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que ¿quién no se enamoró de Serkan y Eda? Sus miradas, sus gestos, esa tensión romántica que te hacía suspirar, era pura magia. Después de que la serie terminara, para deleite de sus fans, su relación en la vida real se hizo pública, y el mundo de las redes sociales y las revistas de entretenimiento explotó. Vimos sus momentos juntos, sus viajes, sus gestos de cariño, y nos hicieron creer, una vez más, en el amor de cuento de hadas. Cada publicación, cada aparición pública, era analizada al milímetro por los fans, que esperaban con ansias cada señal de que su amor seguía tan fuerte como el primer día. Eran la pareja perfecta, o al menos, así los veíamos nosotros. Sin embargo, la vida de las celebridades a menudo nos sorprende y el tiempo, ese juez imparcial, nos muestra que las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las pantallas. Llegó el inevitable anuncio de su separación, y el corazón de muchos fans se rompió. Fue un golpe duro para quienes habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Las razones oficiales, como suele ser, se mantuvieron un tanto vagas, hablando de caminos que se separan, de diferentes direcciones en la vida. Y es natural, todos tenemos nuestras propias trayectorias. Pero aquí es donde entra la intriga que queremos desentrañar hoy. Porque a pesar de la separación oficial, hay algo en la manera en que Kerem Bürsin, en particular, ha hablado de Hande Erçel, y en algunos gestos sutiles que aún podemos percibir, que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente ha olvidado Kerem a Hande? ¿O es que ese vínculo, esa conexión que compartieron, sigue latente de alguna manera? Cuando hablamos de Kerem, es interesante notar cómo, a pesar de que han pasado meses, incluso años desde su ruptura, él rara vez, o nunca, habla mal de Hande. De hecho, cuando se le pregunta sobre ella, sus respuestas suelen ser de profundo respeto y admiración. Recuerdo alguna entrevista donde, al ser consultado sobre su relación pasada, él la describió como una persona maravillosa, alguien a quien siempre respetará y deseará lo mejor. Esas palabras no son las que suele pronunciar alguien que ha pasado página por completo y ha enterrado cualquier sentimiento. Hay una calidez, una sinceridad en sus declaraciones que sugiere que, si bien la relación romántica terminó, la conexión humana y el cariño perduran. Pensemos en los momentos compartidos. No solo en la pantalla, sino en su vida real. Construyeron recuerdos, compartieron sueños, se apoyaron mutuamente en sus carreras. Es difícil borrar de la noche a la mañana años de experiencias compartidas y un vínculo tan profundo como el que pareció unir a Kerem y Hande. Y es precisamente esa dificultad la que alimenta la especulación de los fans. Además, a menudo vemos que incluso después de rupturas aparentemente definitivas, las redes sociales siguen siendo un escenario donde los ecos del pasado resuenan. Si bien ambos han seguido caminos profesionales separados y han sido vistos en diferentes círculos sociales, no ha habido, por parte de Kerem, ningún gesto público que indique que ha rehecho su vida de una manera que excluya por completo la presencia o el recuerdo de Hande. Él se ha centrado en su carrera, en sus proyectos, y eso es admirable. Pero, ¿significa eso que no hay espacio para un recuerdo afectuoso o para desearle lo mejor a alguien que fue tan importante en su vida? Algunos fans interpretan estas actitudes como una señal de que Kerem Bürsin aún no ha olvidado por completo a Hande Erçel. Creen que detrás de la fachada de independencia y profesionalismo, aún existe un afecto genuino. Y no. Les falta razón.
Las relaciones significativas dejan huellas y a veces, esas huellas no desaparecen tan fácilmente. La admiración profesional que Kerem ha expresado por Ande, su talento, su personalidad, son aspectos que van más allá de una simple relación romántica. Son valoraciones de una persona completa. Por otro lado, también debemos ser realistas. La vida sigue y es importante que cada uno siga adelante y construya su propio futuro. Sin embargo, la naturaleza de nuestra conexión humana, y especialmente cuando hay un amor o un afecto profundo de por medio, a menudo nos lleva a mantener un respeto y un cariño por las personas que marcaron nuestras vidas. Es posible y quizás incluso saludable haber terminado una relación romántica y aún así conservar un espacio para la admiración y el buenos deseos. Y es ahí donde reside el dilema que ha capturado la atención de los fans. ¿Es Kerem Bürsin aferrándose al pasado, o simplemente está mostrando madurez y respeto por una relación que, aunque terminó, fue importante? La interpretación, como siempre, queda en gran parte en manos de cada espectador. Pero lo que sí es innegable es que el nombre de Hande Erçel sigue evocando una respuesta positiva y respetuosa en Kerem, al menos en las declaraciones públicas. En el mundo de las celebridades, todo es observado y analizado. Cada tuit, cada me gusta, cada comentario puede ser interpretado de 1000 maneras. Y en el caso de Kerem y Hande, la química que mostraron en Senkalkam creó una expectativa tan grande, una conexión tan fuerte con los fans, que es difícil para muchos aceptar que simplemente se ha borrado. La gente quiere creer en las historias de amor que perduran, y su historia, por un tiempo, pareció ser una de esas. Así que, para resumir, si bien Kerem Bürsin y Hande Erçel ya no están juntos románticamente, las señales que Kerem ha dado públicamente, su respeto y admiración continuos hacia ella, y la forma en que se expresa cuando se le pregunta sobre su relación pasada, sugieren que hay un afecto y un recuerdo que perduran. No se trata necesariamente de un deseo de volver, sino de una valoración genuina de la persona y del tiempo que compartieron. Es esa aura de respeto y cariño lo que lleva a muchos a creer que, si bien el romance terminó, el amor, en un sentido más amplio y humano, quizás sí perdura. El amor puede tomar muchas formas, y el respeto y el aprecio por alguien que fue importante en tu vida son también manifestaciones de un vínculo que, de alguna manera, sigue presente. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las posibles conexiones que aún podrían existir entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un tema fascinante de explorar, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin ha olvidado a Hande Erçel, o que el amor perdura en alguna forma? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de contenido intrigante y entretenido. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos muy pronto con más historias. Un abrazo enorme y hasta la próxima.